Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas estemos compartiendo esta palabra. Somos 12 tribus. Nuestro único interés es el estudio obediente, con el corazón deseoso de obedecer la Torá de nuestro Eterno, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la sexta trompeta. Creemos y hemos visto, según los análisis de lo que hemos estudiado, que estamos en la sexta trompeta. Todas las señales apuntan a esto, los tiempos, lo que estamos viviendo en las noticias actuales, todas están allí, ya están, han sido advertidas por el Eterno en su santa palabra en el libro de Apocalipsis. Estamos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Básicamente hemos estudiado el capítulo 12 de la mujer y el dragón, así se ha titulado, aun cuando el título no viene en el original, en los escritos originales. Sí tenemos que ver que esta parte de Apocalipsis de la mujer y el dragón es un compilado, un resumen de todo, de dónde, o sea, como en las películas, cuando tú entras a ver el capítulo de esa temporada de la serie, te enumeran, te hacen una especie de resumen de por qué están en esa situación para ese capítulo que vas a ver, para esa temporada que vas a ver. Lo mismo pasa aquí. Hace dicho resumen, pero al mismo tiempo nos va revelando los tiempos actuales. A ver, las escrituras, hay muchos acontecimientos de las escrituras que son profetizados, se cumplen parcialmente y luego viene un cumplimiento total, más evidente y manifiesto de los tiempos para estos tiempos de fin. Entonces, estamos mirando Apocalipsis y vamos a mirar hoy los 3 años y medio, la media semana de años. También ha sido llamada según el libro de Daniel. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 12, 6 y 14. Narran dos eventos que son similares, pero que ocurren en tiempos distintos respecto de la mujer. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 12, 6 y luego saltas a 12, 14? Sí, dice, entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Yod-Heh Vab-Heh había preparado para que ahí fuera sentada durante 1260 días. 14. Pero a la mujer le fueron dadas dos alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La primera narración, la mujer huyó al desierto y en esa huida al desierto, ¿por qué va hacia el desierto? Porque allí había un lugar preparado por Yahvé, para sustentarle por 1260 días. Aun cuando la misma cifra nos da como resultado de hablar de un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, o lo que se conoce también como la media semana de años, aquí lo expresa desde dos extremos, el extremo de los años y el extremo de los días, quedando en la mitad meses y semanas. Pero al mirarlo, nos dice que en el primer evento ella huye porque había un lugar preparado. El motivo era que había una invitación pendiente, digamos de esa manera. Mientras que en la segunda ella vuela, nos habla de mayor rapidez, nos habla de que es un tiempo más rápido, que se sucede más inmediatamente, de manera más inmediata que en el primer acontecimiento. Si nosotros vamos a mirar esos 3 años y medio de que habla allí en la primera, en la segunda parte, cuando dice que en la cual huye de la presencia de la serpiente, en ese huir de la presencia de la serpiente nos está indicando que es un tiempo de mayor duración. Téngase en cuenta que esto es una visión desde los cielos, celestial. O sea, la medida de tiempos allí corresponde en esta fase a unos tiempos simbólicos, a una forma de visión del tiempo desde lo celestial. Pero si nosotros vamos a decirlo, efectivamente lo que ya hemos identificado, que la mujer es la palabra en la Torá que tiene sobre su cabeza las 12 estrellas, por lo tanto no puede ser Israel, sino que tiene a Israel como cabeza, o que tiene a Israel en su mente, o que tiene al pensamiento de la descendencia de Abraham como la base para poder entender las escrituras, efectivamente fue llevada por esos 3 años y medio. ¿A dónde fue llevada? Fue llevada al desierto. ¿Cómo lo sabemos?
Las escrituras, las transcripciones, porque no podemos hablar de manuscritos originales, las transcripciones manuscritas que fueron encontradas en Qumran hacen revivir la veracidad y la exactitud de las escrituras. O sea, si en 800 años, si en 1400 años, si en 2000 años la escritura sufrió algún tipo de alteración, que además fue guardada con celo por el pueblo hebreo, las escrituras siempre, la Torá, entonces si en algo sufrió alteración, desde 1946 para la fecha, el mundo, 1947 hasta la fecha, el mundo se quedó sin excusas. Las escrituras, con su exactitud, su precisión, su valor, fueron preservadas en un desierto, en unas cavernas, en unas tinajas, en el desierto de Qumran. Si se hubiese guardado en otra zona, esos papiros no hubiesen soportado el tiempo, la humedad, sino que hubiesen sido corroídos. Más en la temperatura, o sea, el lugar preparado para las escrituras era un lugar preparado porque era la manera de salvaguardar esos escritos en su material y en su manuscrito más antiguo, para tener salvaguarda de que lo que estamos hoy en día leyendo efectivamente corresponde a una palabra original. Y el segundo evento en el cual dice que será con alas, que la mujer se irá huyendo de la serpiente, óigase bien, allí ya huye de la presencia de la serpiente, la mujer está hablando de un tiempo y lo refiere en días. Dice que ella huye para ser sustentada durante 1260 días. Esto corresponde a los tiempos del fin, cuando el antimesías hará guerra contra la palabra. Y estamos en este tiempo en el cual la palabra del Señor está bajo juicio, está bajo negación. Incluso ya existe la propuesta y ya avanza, y muy seguramente a lo mejor ya hasta ejecutada la tendrán, de que la inteligencia artificial reescriba la Torá, reescriba la Biblia para hacer un libro inclusivo y moderno. Es decir, la doctrina, porque no hay que llamarla de otra manera, sino la doctrina LGBT y más, es la que quieren ahora que se dé como doctrina para los creyentes en la Torá, reemplazarla por ella. Entonces, cuando vemos, hay que indicar qué son 3 años y medio. ¿Corresponde exactamente a 3 años y medio? ¿Corresponde exactamente a 42 meses? ¿Corresponde exactamente a 1260 semanas? Lo que les digo, aquí lo que leemos en La Mujer y el Dragón es una visión celestial. Ahora miremoslo desde el plano terrenal, desde la tierra. Lore, ¿nos regalas, por favor, Lucas 4, 25 y 26? Sí, os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Entonces está hablando allí de los 3 años y medio, según Lucas, que duró la sequía en el tiempo de Acab y Jezabel, en el cual Elías dice, no lloverá sino por boca mía. O sea, viene una sequía catastrófica, pero solamente por mi oración es que volverá a llover. Por favor, Nelly, te ubicas en Primera de Reyes y nos regalas Primera de Reyes 17:1 para ver de qué nos está hablando Lucas. Miremoslo en el Antiguo Testamento, en la Ok. Torá. Y dijo Elías al profeta Tesbía, Tesbe, de Glad y Acab, vive el Señor, Yuhei de los ejércitos, el Dios de Israel, en quien estuve a la faz de él, y ni habrá estos años rocío y lluvia, sino por boca de la palabra mía. Él está diciendo años, no dice cuántos años. Ahora veamos cuántos años fueron. Vamos entonces un capítulo adelante, Primera Reyes 18:1, por favor, Nelly. Y pasado mucho tiempo fue dirigida la palabra de Yuhei a Elías, y el tercer año diciendo, vete a la presencia de Ahab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de la tierra. En el tercer año, lo que dice en el original hebreo es
Hashelishi, que es el Strong 7992, de la palabra Shelishi, tercero. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Está diciendo que todavía cursaba el tercer año, todavía pasaba, estaban durante el tercer año. Entonces, el primer año iría del año 1 al 365. El segundo año iría del 366 al 730 y el tercer año, que era el que estaba pasando, del 731 al 1095 días. Entonces, lo cual significa que aún estaba avanzando el tercer año. No habían superado los 3 años, o sea, no habían ingresado al cuarto año como para que Lucas, y vamos a ver más adelante que Santiago, digan que eran 3 años y 6 meses, porque así lo dice en la versión griega. La versión griega dice 3 años, 3 meses, 6. ¿Sí? Así lo dice en el hebreo. Ahora, dice que a partir de ese momento, cuando estaba en el tercer año, es cuando el Señor le dice, oye, Elías, levántate y ve a Acab y dile a Acab que viene lluvia nuevamente sobre la superficie de la tierra. Ahora, ¿qué sucede a partir de allí? Existe allí que, les leo 1 Reyes 18, 19 al 21, dice, y ahora entra, congrega a todo Israel en el monte. Entonces, él va ante Acab y antes de que llueva, le dice a Acab, le dice, oiga Acab, toda esta sequía, todo este tormento para Israel ha venido por ustedes y por su familia, porque ustedes se han entregado a los Baales. Y es tiempo de definir quién es el rey, quién es el Señor, quién es el Elohim sobre Israel. Y por eso dice, y ahora entra, congrega a todo Israel en el monte Carmelo, y los profetas de la ignominia, 450, y a los profetas de las selvas, y 400 que comen a la mesa Jezabel. Eso lo dice en la versión Septuaginta. Dice profetas de las selvas, porque eran profetas que venían de diferentes partes de la tierra al enterarse que en Jezabel encontraban todas las comodidades, que en Israel encontraban todo el respaldo económico y que lo único que tenían que hacer era continuar con su adoración a los Baales. Dice, continuando en el 20, dice, y envió a Acab cerca de todo Israel y congregó a todos los profetas en el monte Carmelo. Y llegóse Elías a todos y díjoles Elías, ¿hasta cuándo vosotros cojearéis de ambas rodillas? Estaba diciendo, señores, ustedes sirven a los Baales al mismo tiempo que sirven al Señor y desde luego de ninguno de los dos van a recibir el favor. No está negando la existencia de demonios en los Baales, tampoco está negando la existencia, menos va a negar la existencia del único y verdadero Elohim, del único y verdadero Dios. Lo que le está diciendo es, no sirvan a los dos, defínanse a quién van a servir. Pasa igual que si ustedes vieron alguna vez Karate Kid 1, cuando el chino, el señor Chanaki, bueno, como se llama el señor este, le dice al muchacho, le dice, ¿tú coges el calo por derecha? Bien. ¿Tú el calo por izquierda? Bien. Pero si tú ir en la mitad, entre izquierda y derecha e izquierda, así le enseña. Le dice, defínase, en pocas palabras. Dice que allí les está diciendo, defínanse a quién van a servir. Pero también indica una cosa, la palabra que utiliza allí para cojear es la palabra que se utiliza para danzar. O sea, delante de quién ustedes danzan, delante de quién ustedes adoran, a quién realmente están adorando. Cuando vienen a adorar al templo, realmente están adorando a los Baales. Entonces defínanse, es tiempo de hacerlo. Entonces dice, si es el Señor Elohim, si Jehová, si Yod-Heh-Vah-Heh es Elohim, id en pos de él. Pero si Baal ese es su Elohim, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Aquí lo que está en discusión es quién es el único y verdadero rey. Esto para ir ambientando qué sucede con esos 3 años y medio. Es el mismo tiempo que estamos viviendo actualmente. Es el tiempo de definición. Es el tiempo en el cual el pueblo tiene que decidir, sirvo al Señor Jehová, sirvo al Señor de la Torá, sigo su palabra, le obedezco, o sigo mundanalizado. Porque recordemos una de las cosas, dice la palabra del mismo Señor, dice que Él no vendrá, Yeshua no vendrá,
sin que antes venga la apostasía, sin que antes se aparten de las raíces que han mantenido sólido el árbol de la palabra. Dice, allí dice que los sucesos acontecidos fue que termina el conocido, la conocida adoración de que los siervos de los Baales se sajan el cuerpo y danzan durante todo el día y no pasa absolutamente nada. Se burla de ellos Elías, Elías llega, hace regar agua, las cantidades de agua, y luego cae fuego del cielo e incendia el holocausto que había puesto Elías. Y allí entra a decapitar a todos los siervos de Baal. Pero, vuelvo y les digo, todo esto acontece en un tiempo breve, en el tercer año. Pero ¿por qué nos hablan entonces de 3 años? Incluso la versión griega, años 3, meses 6. ¿Por qué nos hablan así? Santiago 5:17, por favor, Martica, ¿nos lo regalas? Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que les digo, la versión griega dice años 3, meses 6. Clarísimo. Ahora, ¿por qué utiliza esta palabra cuando en realidad fueron 3 años e incluso un poco menos de 3 años? Estaba en el tercer año hasta ahora cursando. Porque lo que está indicando no es un tiempo calendario, es un tiempo breve determinado que ha sido acortado. O sea, es como si la preparación para la cosecha fuera de 4 años, pero el Señor lo acorta a 3 años. Entonces queda entre 3 y 4. Uno es lo que debió ser y otro lo que fue. Entonces, eso lo vemos cuando escuchamos a Santiago decir que eso sucedió por la oración ferviente que hizo que no lloviera sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Es el tiempo que va entre la proclamación de Elías y la oración de Elías para que no llueva, el lapso de tiempo o el periodo donde no llueve, pero la oración del pueblo era que lloviera. Recordemos que todavía quedaron 7,000 que no doblaron rodilla delante de Baal. Pese a que el pueblo entero estaba entregado a Baal, la mayoría del pueblo estaba entregada a Baal, 7,000 se preservaron que no doblaron rodilla delante de Baal. Y estos clamaban, y había clamor en ese tiempo de sequía. Para luego, ¿qué hubo? Para que luego hubiese esa confrontación entre las naciones de la tierra, porque hoy les digo, dice, los siervos del Dios de las selvas. O sea, está hablando de que venían de diferentes naciones a servir allí, a los Baales. Entonces, dice que empieza esta pugna para saber quién era el Dios digno, o a qué Dios consideraban ellos el Dios único y verdadero digno de adoración. Que como siempre hemos dicho, es la lucha de este tiempo. Muchos menosprecian la adoración, pero la guerra de este tiempo y la guerra que habrá de levantar el antimesías es la guerra por la adoración, al punto que el falso profeta levanta una imagen del antimesías. ¿Y para qué lo levanta? Para que adoren al antimesías. Y aquel que no adore al antimesías es el que no podrá comprar ni vender porque tendrá la marca, pero además perseguirán a aquel que no adore a la bestia, ni la imagen de la bestia, y lo matarán. Porque la lucha, la guerra es por la adoración. Por eso siempre decimos aquí, cuando llegamos a este punto, por favor, entendamos el inmenso poder, el inmenso valor, la inmensa maravilla que es adorar al Señor. Entreguémonos a la adoración, porque la adoración es el poder manifiesto del Eterno sobre la faz de la tierra. Ahora, dice en el mismo Primera Reyes 18:41 al 45, como resultado, dice, dijo Elías a Acab, sube, come y bebe porque ya se oye el rumor de la lluvia. Ya había pasado todo lo que se acaba de decir de la guerra entre las naciones, y subió Acab a comer y beber mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro entre las rodillas. Adoración, adoración pura, rendición delante del Señor. 43, dijo a su criado, sube y mira hacia el mar es hacia el occidente, hacia el gran mar Mediterráneo. Subió y miró y dijo, no hay nada. Él dijo, vuelve.
Y esto 7 veces. A la séptima vez dijo, hay una nube como la palma de un hombre. Imagínense el tamaño y la forma que sube del mar. Entonces dijo, sube a decir a Acab, unce el carro y baja, no te detenga la lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento y se produjo una gran lluvia. Acab montó a su carro y se fue a Israel. Debemos tener en cuenta que como no indica exactamente un tiempo calendario, sino un tiempo determinado por Jehová, que realmente es un tiempo de dificultad, es un tiempo de castigo, es un tiempo de sufrimiento, entonces es acortado por el clamor del pueblo. 3 años y medio, o tiempo y tiempos y medio tiempo, también equivale a 42 meses, 1260 días. Ahora, esto tenemos que ver lo que las fracciones en donde más se repite este tiempo es en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, cuando nos habla acerca de los tiempos del fin, que nos habla muchísimo acerca de tiempo, tiempos y medio tiempo, o 1260 días o 42 meses. Por favor, Luigi, Apocalipsis 11, 1 al 4. Sí, dice, luego me fue entregada una caña semejante a una vara, y el ángel estaba de pie diciendo, levántate y mide el templo de Yahweh, el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones que pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Dijimos, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Equivalen a la misma temporada de lapso de tiempo, el mismo periodo. Entonces, aquí dice que será por 42 meses. Tengamos en cuenta, históricamente, la explanación del templo para el tiempo de Johanan, para el tiempo de Juan, está bajo el dominio romano, porque era el tiempo de los romanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 637 estuvo en manos de los bizantinos, que era la misma Roma, pero la Roma oriental, la que había sido inaugurada por Constantino el Grande en el siglo IV y cuya capital, que hoy en día es Estambul, en su momento era Bizancio, pero anteriormente era Constantinopla, pero su nombre original era Nueva Roma. Ahora, eso fue hasta el 637 cuando cayó en manos de los musulmanes, pero hubo un periodo en el cual cruzadas de los católicos, básicamente de ciudades italianas y de los mismos, el impulso por el mismo papado, se presentaban guerras, confrontaciones con los musulmanes hasta 1187. En 1187 la explanación del templo pasó a ser enteramente musulmana. Hasta 1917, con la batalla de Jerusalén, que hace que la explanación del templo quede en manos de los ingleses. Los ingleses lo entregan bajo la administración, o sea, la explanación del templo continúa bajo la administración musulmana, no sale la administración musulmana, aún durante el periodo inglés, y al presente sigue bajo la gobernación administrativa musulmana con el apoyo de la ONU. Entonces, aquí nos habla de un primer periodo en el cual está bajo el gobierno de las naciones, pero luego es entregada esa explanación bajo el gobierno de la bestia que viene acompañada de las naciones. Son esas 1260 días, los 42 meses, que estará pisoteada por las naciones de la tierra bajo la cabeza del antimesías. Ahora, para el tiempo que vivimos, no se nos haga extraño que Jerusalén se convierta, la explanación del templo se convierta en el objetivo de crear un centro para la religión abrahámica. Ya lo empezaron a hacer. Y les cuento, cuando lo que aparece en las narrativas que hace Flavio Josefo es que cuando Herodes el Grande va ante el Sanedrín y les dice que él tiene la maravillosa idea de levantar un nuevo templo para el Dios de los judíos, él era nabateo, tengamos en cuenta eso. Un comerciante, los nabateos siempre fueron comerciantes, y si no, miren Petra, uno de los grandes monumentos o una de las grandes ciudades antiguas. Y resulta ser que él va y les dice, yo voy a construir este templo. Y los Sanedrín le dice,
Listo, constrúyalo. Pero no vamos a dejar que demuela el templo que tenemos. Constrúyalo cerca y cuando usted ya lo haya construido, lo dejamos demoler. Así es de que el lugar donde levantó el templo Herodes, que luego fue donde levantaron los musulmanes la mezquita de Omán, no es el lugar donde se encontraba el templo. No es ese el lugar donde encontrar el templo. Está en las proximidades, pero no es allí. Y el templo fue demolido en el mismo año, sino para la misma fecha del nacimiento de Yeshua. Se demolió el segundo templo, porque realmente el templo levantado por Herodes no es tercer templo, porque no fue levantado bajo las órdenes, bajo la tutela, la dirección de Jehová. Nunca el Señor habló de ese templo. Eso fue iniciativa del mismo Herodes. Entonces, no se nos haga raro que ya allí exista toda la posibilidad de, teniendo un templo como la Roca musulmana, levanten el tercer templo y levanten adicionalmente una catedral católica. Y allí quedará pisoteada, porque será pisoteada por las naciones. En otras traducciones dice por los gentiles. Lore, ¿nos regalas por favor Daniel 7, 7 y te saltas al 23? ¿Del mismo 7? ¿Puedes darle el verso a otro, por favor? Daniel 7, o sea, capítulo 7. Vas al versículo 7, lees el versículo 7 y te saltas al versículo 23, por favor. No, te pido si puedes porque se me averió el teléfono. Ok, listo. Martica, ¿nos lees, por favor, Daniel 7, 7 y 7, 23? Después de esto, yo miré en las visiones de la noche, y allí delante de mí había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos, de hierro. Devoraba, desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. El 23. Esto es lo que él dijo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Mire que habla de hierro, o sea, hierro es la prolongación del Imperio Romano. Recordemos eso allí, porque hay que mirarlo también desde el libro de Daniel en el sueño de Nabucodonosor. Entonces, dice, ¿qué es lo que hará? Pisoteará y desmenuzará. Era diferente a las anteriores. Esa cuarta bestia pisoteará. La palabra para pisoteará es patesousin. Patesousin eso es en el griego. Pateo 3961 es pisotear, pisar, hollar, aplastar con los pies, avanzar destruyendo o deteriorando gravemente algo o alguien, tratar con insulto y desprecio, blasfemar al tomar el control de lo santo, tomar bajo los pies con la intención de destruirlo, de aplastarlo, de someterlo para su deterioro. Y eso es lo que intentará hacer el antimachía. ¿Cómo lo deteriorará? Allí lo dice la palabra del Señor, dice que se sentará en el trono haciéndose pasar por Dios, por Elohim. Y no es solamente cuando aparece la palabra allí Dios, no corresponde solamente al Dios de las Escrituras. Él tratará de congregar todas las religiones, todas las creencias, todas las llamadas fe en uno solo, en Él. Y lo concentrará de tal manera que todo lo demás, o sea, el motivo por el cual fue creada la explanación, el motivo por el cual el Señor determinó que allí haría su morada eterna, será hollado, será menospreciado, será tratado de reducir a que quede sin valor. Esa será la intención del antimesías al ir a Jerusalén a sentarse en el trono. Luigi, por favor, nos regalas Apocalipsis 11, 3, 4, y por eso estamos diciendo que cuando dice que será entregado a las naciones para que pisoteen, está hablando, durante 3 años y medio, está hablando de los tiempos del fin, porque allí lo está diciendo Daniel, que es la cuarta bestia la que hace esto, la que hace efectivamente
el acto de hollar esa zona del templo. Apocalipsis 11, 3, 4, por favor, Luigi. Sí, dice, y yo pondré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán, vestidos de cilicio, por 1260 60 días. Y ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. El Señor está limitando el tiempo de la profecía de estos dos. Y dice, el tiempo límite son 1260 días. Ahora, cuando llegue ese tiempo, ¿qué marcará el fin de esos 1260 días? Mírenlo también en Apocalipsis. Luigi, continuamos por favor en el mismo Apocalipsis 11, pero los versículos 8 y 9. 6 al 9. Sí, dice, estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, ahí donde también su Señor fue crucificado, y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No está permitido sepultar sus cadáveres. Me acuerdo que en uno de los videos que nos bloquearon, hablábamos de estos 3 días y medio. Cómo era imposible hace 2000 años, incluso imposible hace 70 años, de que todo esto fuera visto, que la gente votara si los cadáveres eran enterrados o no eran enterrados, y se enviaran regalos, se enviaran y llegaran al otro extremo de la tierra en 3 días y medio. Eso era imposible. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo que estamos viviendo, porque hoy en día es posible que todo esto acontezca. Es posible que los cadáveres se estén transmitiendo en tiempo real y que la gente en tiempo real vote y que en tiempo real se sumen los votos y que en tiempo real se determine que los cadáveres no deben ser enterrados en 3 días y medio. Pero miren, hay un lapso de tiempo, el tiempo que van a profetizar estos dos profetas son 1260 días. Un tiempo pasados los 3 años, pero sin haber cumplido los 4 años. Entonces, lo que hablábamos, un tiempo acortado por el Señor. Ahora, aquí es acortado, ¿por qué? Porque el Señor en su plan permite que, aun cuando estos dos durante 1260 días han logrado que las aguas se conviertan en sal por su decisión, que no llueva como no llovió en los 3 años y medio o 3 años pasados de Elías, que exista toda clase de plagas, que ya describimos la palabra plagué, ¿sí? Virus o plagas o ataques bacterianos o similares, durante esos mismos 1260 días, con todo aquel que se rebele contra la profecía. Ahora se levanta el antimesías y el antimesías sí los logra vencer. Pero podemos ver que como fruto de esa confrontación con los profetas, con estos dos profetas o los dos testigos, es que es herida la bestia. Y es esa herida a través de la cual el pueblo, al ver que aquellos dos, que era imposible vencerlos, han sido vencidos por esa bestia, empiezan a adorarla y a decir, pero ¿quién como la bestia? ¿Y quién le podrá hacer frente a la bestia? Entonces el pueblo, el mundo entero, no advertido, desconociendo la palabra o revelándose a la palabra, la adorará. Apocalipsis 11, por favor, Luigi. 11, 14, por favor. Sí, dice, y después de los 3 días y medio, espíritu de vida de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y temor grande cayó sobre los que les contemplaban. Y oyeron voz grande desde el cielo diciéndoles, ascender acá. Y ascendieron al cielo en la nube, y les contemplaban los enemigos de ellos. Y en aquella hora hubo temblor grande, y el 10º de la ciudad cayó, y muertos fueron en el terremoto 7000. Dice, nombre de hombres, Sí. los supervivientes,
presa del espanto, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay se fue. He aquí, el tercer ay viene presto. Allí habla de, realmente el número 7000 es un número también simbólico. Es el símbolo de 7, que es todos los pueblos, la totalidad de los pueblos, y 1000, que significa una muchedumbre. ¿Sí? ¿Que en dónde estarán? En Jerusalén. O sea, no se está diciendo cuánta población tenía Jerusalén, sino cuánta muchedumbre hay allí, que al ver este suceso, de que básicamente no la muerte de los testigos, sino su ascensión, y vivir ese terremoto tan fuerte, al quedar vivos, por temor, por temblor, porque están espantados al ver tremenda batalla, tan tremenda batalla, le adorarán. Ahora, la palabra que utiliza para que el tercer ay viene pronto o viene presto, es en el griego la palabra taquicardia. Taquicardia, que yo creo que más de uno ha escuchado hablar de esa palabra. Cuando a alguien le da una aceleración en el ritmo cardíaco, ¿cómo se llama? Taquicardia. Se aceleran las cosas. Es lo que pasa acá. Dice que es cuando algo se trabaja con celeridad. Viene de la palabra taxi, que es el Strong 5035, derivado de la palabra taxis 5036, que indica prontamente, algo rápido, muy veloz, sin ninguna demora necesaria. Describe la prontitud con que se ha de ejecutar el plan divino, según la cual todas las escenas en lo físico que han sido preparados en lo espiritual tienen que ocurrir dentro de su horario perfecto, pero de una manera sin demora, inmediatamente, enseguida, casi al mismo tiempo con otros acontecimientos. ¿Sí ven? Aquí hay un elemento que lo acelera todo. ¿Qué es lo que acelera? Volvemos a lo mismo. Los dolores, lo que estamos viendo aquí se llaman dolores de parto. ¿Qué anuncian? Anuncian un nacimiento. Aquí lo que se acelera es la venida de Yeshua, el parto, porque el centro de toda la narrativa de Apocalipsis no son los dolores de parto, no es lo que precede al nacimiento del niño, sino el niño. Aquí es Yeshua HaMashiach viniendo en gloria y majestad, es el Rey de Reyes que viene a nosotros en cumplimiento de sus promesas. Ese es el centro. Yeshua es el centro de Apocalipsis, no los eventos. Los eventos anuncian a Yeshua. Entonces, dice que estos de todos los pueblos llegan y al sentir tal temor, deciden adorar al Señor. Ahora, pero aquí en adelante se aceleran los hechos. En Mateo 28:7 dice, utiliza la misma palabra taquicardia, cuando dice, y ahora id enseguida, de manera inmediata, a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, ya os lo he dicho. Allí está Yeshua resucitado, hablándole a sus discípulos para que vayan a sus discípulos y les anuncien a todos que la palabra que él prometió de que al tercer día, después de 3 días y 3 noches, habría de resucitar, se ha cumplido. Yeshua es el centro, Yeshua está vivo, Yeshua ha resucitado, y Yeshua lo ha hecho para darnos testimonio de que los eventos sucederán tal y como él lo ha descrito, como la palabra, como la Torah lo ha dicho. Por favor, Nelly, ¿nos regalas Apocalipsis 13, del 1 al 6? Y después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos habían 10 diademas y sobre su cabeza habían nombres de blasfemia. La bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como osos y su boca como unas fauces de los leones. Y el dragón le entregó su poder y su trono y una gran autoridad. ¿Sigo con el 3, hermano? Sigue leyendo hasta el 6, por favor. Ok. Y una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se asombró e iba
en pos de la bestia salvaje. 4. Y adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia salvaje. ¿Y quién podrá hacer guerra contra él o ella? Se dijo una boca que hablaba arrogantemente y blasfemaba, y se lo concedió autoridad para actuar durante 42 meses. 6. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo y contra lo que había en el cielo. Mire, este que se levanta 42 meses, estamos hablando, seguimos hablando aquí de la bestia, dice, vi una bestia salvaje que surgió del mar. Téngase en cuenta de dónde surge. Surge del mar, es una bestia, es la misma cuarta bestia de Daniel, y vamos a seguir detallando, pero ella lo que busca es que la adoren y por intermedio de ella consigue también adoración el dragón, porque el dragón le ha entregado a esta bestia, le entrega poder, trono y autoridad. Le entrega estas tres cosas. Ahora, ¿contra qué blasfema? ¿Cuál es su guerra? ¿Por qué su celo por su adoración lleva o su anhelo, más bien su ambición por adoración, la lleva a que blasfeme contra el nombre de Jehová, el nombre de Yeshua? Cuando ve que resurge el nombre y ve que se le ha acabado la posibilidad de mantener oculto el nombre, entonces ahora blasfema contra ese nombre. ¿Blasfema contra quién? Contra el tabernáculo. Recordemos que lo está hollando, lo está pisoteando. Entonces, y contra los que habitan en el cielo. O sea, aquí hay un elemento de confrontación celestial, una manifestación celestial. Hay allí. Manifestación de seres divinos, bien sea rebeldes, como los que identifican las tinieblas, como los que habitan el cielo, que obedecen, adoran y permanecen en la santa palabra de la Torah de nuestro Jehová. Entonces, él no en vano pelea contra, o sea, su guerra es contra estos tres. ¿Y quiénes manifiestan a estos tres elementos? Nosotros los creyentes lo manifestamos. O sea, blasfema contra ellos, por eso persigue a los que toda permaneceremos y permanecemos en el nombre, porque conocemos el nombre, en su tabernáculo, verdadero tabernáculo, adorándole, obedeciéndole, santificándolo todo el tiempo, y que reconocemos que nosotros no estamos solos, sino que tenemos el respaldo, no solamente de Jehová, sino de toda su creación obrando a nuestro favor. Los que son rebeldes irán en nuestra contra, pero el Señor siempre saldrá en nuestra defensa. Martica, nos regalas Daniel 7, 1 al 7 para ver la misma bestia, ya no vista desde Apocalipsis, sino vista milenios atrás por Daniel. En el primer año de Belsasar, Melech de los Casdim, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza. Sobre su cama escribió el sueño. Tuve una visión en la noche. He aquí que yo vi allí delante de mí los 4 vientos del cielo, irrumpiendo en el mar, y 4 inmensas bestias saliendo del mar, cada una diferente de las otras. La primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y se paraba sobre sus 2 pies como un hombre, y un corazón humano le fue dado. Entonces había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de un lado y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y allí había otra bestia salvaje, como un leopardo con 4 alas de ave en sus costados. El animal también tenía 4 cabezas y le fue dado poder para dominar. Después de esto, yo miré en las visiones de la noche, y allí delante de mí había una 4ª bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y en sus dientes
y sus dientes eran masivos, de hierro. Devoraba, desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía 10 cuernos. Está describiendo a la misma bestia que sale del mar, que precede, ella le antecede a la venida del auténtico Yeshua, del auténtico Mashiach. Le precede en el tiempo, en el sentido de que viene antes de Yeshua, antes de el Mesías o antes de Cristo, por eso anticristo, y le va a presentar batalla al verdadero Cristo, pero su batalla no va a ser, delante de los hombres no va a ser ir en contra de todo lo que es Yeshua, de toda su misericordia, sino que va a engañar, va a seducir a las naciones. Ahora, simplemente para que nos guardemos para una charla futura, si nosotros nos fijamos, la primera bestia es identificada con el número 2, dos alas de águila que le fueron arrancadas después y los 2 pies de un ser humano, en el cual se pone erecta. La segunda bestia es identificada con el número 3, 3 costillas entre sus dientes. La tercera bestia es identificada con el número 4, las 4 alas de ave, las 4 cabezas. Si siguiéramos este orden, entonces la cuarta bestia sería identificada con el 5. Lo veremos cuando estemos estudiando las características de esta bestia, de este antimesías. En Daniel, en el mismo Daniel 7, por favor, Martica, ¿nos lees 7, 23 y 25? Esto es lo que él dijo. La cuarta bestia será un cuarto Malhut en la tierra. Será diferente a los otros Malhutim. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. En cuanto a los 10 cuernos, son 10 Melechim que se levantarán. No obstante, otro se levantará después de ellos, quien los excederá en perversidad a los otros. Y él dominará 3 Malachim. Él hablará palabras contra Jaelión y tratará de extenuar a los Kadoshim de Jaelión. Él pensará alterar los tiempos establecidos y la Torá, y el poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero cuando el juicio sea dictado, le despojarán su dominio para abolirlo y para ser completamente destruido. Este será el último gran imperio, el que estará antes del verdadero reino eterno, que es el reino de Yeshua. Tengamos en cuenta que lo que está describiendo allí ya está explicando a la cuarta bestia que vimos, que la que yo les digo que si siguiéramos ese orden sería el número 5, el que le caracterizaría. Entonces tengamos en cuenta que lo que dice allí es que será diferente a los otros Malhutim, o sea, a los otros reinos, a los reinos que los 3 que le han precedido, o a todos los que le han precedido, y que tendrá como símbolo 10 reyes. Serán básicamente a través de los cuales gobernará. Y tendrá la característica de querer cambiar los tiempos. Les cuento, por resolución de la ONU, en el estándar de medida de la semana, nosotros tenemos en cuenta que el séptimo día es el Shabbat y el primer día es el que ha sido conocido como domingo hasta el presente para el idioma español, o Sunday para el idioma inglés. Nosotros vemos, esto ha sido por orden de la ONU, ha sido trasladado y resulta ser que ahora, para la ONU, el primer día es el lunes, convirtiendo así el domingo en el séptimo día. Porque el Señor dice allí que tratará de cambiar los sinim. Sinim es tiempos. En algunas partes ustedes encontrarán que dice moedín. En el original no utiliza la palabra moedín, que son los tiempos de las fiestas del Señor, sino que tratará de cambiar los tiempos dentro del calendario normal que se maneja. Pero si logra hacer eso, cambiar el Shabbat, estará cambiando el moedín principal, el moedín que hacemos cada Shabbat o cada 7 días, cada semana. Pero además de eso dice que esto tratará, que todo el poder que él tendrá lo hará por un tiempo, que yo les digo, 3,5 años indican un tiempo que es reducido, un tiempo de prueba,
un tiempo de, de sequía, un tiempo de persecución o un tiempo de dolor, pero que será cortado. Y utiliza allí en el hebreo la palabra ad idan, beidanim, ufelak idan. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Idan es el Strong 5732, que como ya vimos indica tiempo, dilataciones, un tiempo determinado, en especial un año, y nos habla de un tiempo limitado que es acortado previa o previamente determinado por Jehová para que sea acortado para poder salvaguardar a su pueblo, a sus hijos y su palabra. Porque el centro de todo está en la palabra. Si nosotros nos decimos ser hijos del Altísimo, pero no guardamos su palabra, somos mentirosos. No estamos para ser guardados por el Eterno, ni ser acortados los tiempos por nuestras oraciones. Ahora, en el mismo Daniel, finalizando Daniel 12, 1 al 13, nos dice, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. ¿Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones? En aquel tiempo se salvará tu pueblo. Miren, hay formas de mirar ese tiempo de persecución, ese tiempo de tribulación. ¿Es un tiempo de dolor? Sí, es un tiempo de dolor. ¿Es un tiempo de persecución? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque guardamos la palabra, la Torá del Eterno la guardamos. Entonces, por eso acá, el ángel que le está hablando a Daniel, le indica que en aquel tiempo, en el mismo 12:1, dice, en aquel tiempo se salvará tu pueblo. Ese será el motivo por el cual el Señor permite ese tiempo de gran tribulación. Todos los que se encuentren, sigue diciendo, inscritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna, los primeros, porque hemos visto que en Apocalipsis habla de dos resurrecciones, unos para vida eterna, que serán a la venida de Yeshua, y otros al final del milenio, que serán para oprobio y para horror eterno. Los doctos, ¿por qué ese tiempo será un tiempo en el cual hay que mirarlo como un tiempo en el cual nos tenemos que poner, como dicen, levantar, erguirnos, porque está próxima la salvación? Pero también ¿por qué? Porque los doctos brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a la multitud la justicia, o sea, la palabra, como las estrellas por toda la eternidad. Es un llamado a vida eterna. Es un llamado a que pongamos los ojos no en la prueba que estemos pasando, sino en la eternidad que nos espera. Dice, en el versículo 4 dice, y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mientras eso llega, muchos andarán errantes aquí y allá, y la iniquidad aumentará en ese tiempo del fin. Algunos dicen, en alguna versión dice, y la ciencia aumentará. La Septuaginta es clara al decir que la traducción más exacta es, y la iniquidad aumentará. Seguimos. Yo, Daniel, miré y vi otros dos que estaban de pie a uno y otra parte del río. Está hablando de ángeles. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Dinos cuándo será, en qué tiempo sucederá eso. Y mira lo que dice. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río jurar, levantando al cielo la mano derecha y la izquierda por aquel que vive eternamente, por Jehová, por Jehová. Y responde, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Vuelve a aparecer la media semana de años. Y todas estas cosas se cumplirán cuando termine el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Hay una fuerza que quebranta al pueblo santo, tiene que ponerse fin, y allí estará el fin de los tiempos. Cuando la tribulación se acerque, volvemos a lo mismo, presto, taquicardia, se acelerarán los tiempos. Yo oí, pero no comprendí, dice Daniel. Luego dije, Señor mío, ¿cuál será la última de estas cosas? O sea, como quien dice, Señor, aquí me estás dando ideas de cómo será el tiempo final, pero dame ese último momento, esa última característica. Y miren lo que responde el Señor. Dijo, anda, Daniel,
porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta este tiempo que estamos viviendo. Estaban selladas. El Señor ahora quiere abrirlas delante de nuestros ojos. No seamos negligentes, no seamos perezosos. Es tiempo de acercarnos a las Escrituras porque el Señor está dispuesto. Este es el tiempo de la cita para que el Señor nos revele su palabra. Muchos serán lavados. En ese tiempo de gran tribulación, muchos serán lavados, blanqueados y purgados. O sea, muchos se convertirán, otros se afirmarán. Los impíos seguirán haciendo el mal. O sea, no esperes una conversión del impío porque el impío seguirá haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Solo los doctos comprenderán. Los mismos que enseñen y que brillarán eternamente, esos comprenderán los tiempos. Contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación que causa desolación o la abominación de la desolación o desoladora, 1290 días. 1290 es diferente a 1260. 1260 es el tiempo de la gran tribulación, la media semana de años. Pero aquí dice que son 1290 días, 30 días más, indicando que es necesario que haya una decisión, un esfuerzo, una perseverancia que vaya más allá del sufrimiento por la vida o del tiempo que dure el sufrimiento de la tribulación. Debemos estar decididos a ir más allá, a dar la otra milla, a que no nos interesa el sufrimiento que estemos viviendo, vamos a perseverar, a permanecer en la palabra. Versículo 12 dice, dichoso aquel que sepa esperar y alcance, miren lo que dice acá, 1335 días. O sea, ya no solamente son los 30 días adicionales, porque hay 30 días entre 1290, 1260 y 1290. Pero ahora, entre esos 1290 y 1335 hay 45 días más. O sea, 75 días más para estar en la presencia del Señor, pese a que estaremos en persecución, pese a que estaremos en gran tribulación. Versículo 13 le da como la despedida, las buenas noches a Daniel. Le dice, y tú, vete a descansar. Te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días, porque resucitarán los muertos primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, iremos juntamente con ellos a Yeshua, a adorarle y a servirle en su presencia. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Daniel 12, 11, 13? 11 al 13. Sí. Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación. Dice, surgirán muchos falsos 1290 días. profetas. 290. Quédate ahí en el 11, quédate en el 11 y más bien ahorita saltamos a Mateo. Oh, va, ¿Sí? Por favor. Ya. Ahora, mire que aquí nos habla, cuando nos habla de tiempo de 1290 días, que es superior al otro que hicimos en disposición, pero los 1260, que son año y medio, nos habla de una inmediatez en la venida de Yeshua. Lo mismo que nos hablaba cuando no llovió durante 3 años y medio, que nos hablaba de que era un tiempo en el cual el pueblo de Israel se encontraba en confusión espiritual. Es la misma confusión que estamos viviendo en este tiempo. Por eso se hace necesaria la venida del Señor. Y es una de las señales, estos años, esta abominación de desolación de la que está diciendo ahí, porque dice que serán 3 años, 1290 días, entre la abolición del sacrificio perpetuo y la instalación de la abominación de la desolación. Y ya veníamos diciendo que esta bestia vendrá a desolar, vendrá a pisotear la zona del templo, y él mismo, conforme lo dice el libro de Apocalipsis, se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Mateo 24, 11, 15, por favor, Luigi. Sí, dice, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones.
entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando pues veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que entienda. Dichoso aquel que sepa esperar y alcance 1335 días. Y tú vete a descansar, te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. Miren que aquí estamos mirando y pusimos en la mitad a Mateo en medio del libro de Daniel para que entendamos algo, y es que en muchas ocasiones la lectura, tengamos en cuenta un precedente. Los textos de los manuscritos de las escrituras no traen división ni de versículos ni de capítulos. Se lee por contexto, por contenido, por unidad de contenido, libros, pero no se leen capítulos y versículos. Tampoco trae títulos en los capítulos y versículos. Entonces, aquí la mayoría de las personas ha entendido que es esa proclamación de las buenas nuevas del reino al mundo entero la que indica ese tiempo del fin, que vendrá el fin. Resulta ser que la palabra que utiliza allí para mundo es el mundo grecorromano. Eso ya lo hemos visto nosotros, cuando estudiamos esta parte de las escrituras, ya vimos esa parte. Pero aquí hay que entender una cosa. En la mayoría también al traducirla dicen, para dar testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Ese y no aparece por ningún lado en las escrituras, en los manuscritos más antiguos del griego. No aparece tampoco en la Septuaginta, no aparece ni siquiera en el texto, en los textos antiguos, sino que aparece directamente, entonces vendrá el fin. Y como no lleva punto ni coma, se puede leer, entonces vendrá el fin cuando pues veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo. Porque eso también es lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis y es lo que estamos leyendo aquí en el libro de Daniel. Dice que esa abominación es la señal que acelera la venida de Yeshua. En pocas palabras, acelera el fin de este mundo, acelera el fin del gobierno de los gentiles, acelera el fin del piso, de la olla, del estar hollando el sitio del templo. Por eso los tiempos se han acelerado y las señales se han acelerado. Miren, durante 1000 años, 2000 años más incluso, eran pocos los cambios que había sufrido la humanidad para la aceleración tan tremenda que ha tenido en estos últimos 70 años. Y la tecnología y la mentalidad y la forma de vida ha cambiado de manera aceleradísima. Por eso incluso muchas de las cuestiones que al leer las escrituras las vemos como atemporales, realmente hay que explicarse al mundo entero, porque lo que hace el mundo actual es vivir lo mismo, pero de una manera más acelerada, digamos de esa manera. Entonces el Señor está diciendo a todos, pero en especial a través de Yeshua y a través de Daniel, nos está indicando que habrá un tiempo de gran tribulación por la obra de esa bestia que sale del mar, y que es necesario que nosotros los creyentes nos mantengamos fieles. ¿Por qué? Porque habrá una señal que será indudable para todas las naciones. Esa señal es la abominación que causa desolación. Ya se vivió con Antíoco Epifanes, ya se vivió en el año 135 con Adriano. Ahora es necesario que se viva en su plenitud global en el tiempo que se nos aproxima. Y se invita al pueblo de creyentes a mantenerse perseverantes, firmes en esos, más allá de los tiempos de la gran tribulación. A Daniel le invita, vete a descansar. ¿Por qué vete a descansar? Porque el tiempo del fin está en las manos del Eterno. Parecerá para aquel tiempo que son los malignos los que triunfan. Y es el tiempo que estamos viviendo. Parecería que los desvíos de la humanidad, los engaños de la humanidad, la seducción de las tinieblas, la obra del dragón está por todos lados, y que es más aplastante que la palabra. Esa es la apariencia que da. Pero nosotros tenemos la palabra de verdad. Nosotros tenemos la palabra de victoria. Nosotros debemos estar dispuestos a soportar. Esta leve tribulación momentánea no es comparable, permítanme que se lo advierta, con la gran tribulación que se aproxima. Pero nuestra posición no debe ser la de pobrecitos, cómo sufren, cómo les duele, cómo padecen,
sino debemos, dice, la palabra nos invita a que nos pongamos erguidos, porque dice que es el tiempo de resplandecer con mayor gloria, es el tiempo de resplandecer con mayor fuerza, es el tiempo de poner todo nuestro vigor, todo nuestro testimonio, todas las manifestaciones de la palabra del Señor presentes delante de las tinieblas a través de la luz que hay en nosotros. Es el tiempo en el cual el enemigo se está levantando y se va a levantar aún con mayor poder. Es un tiempo que será acortado por el Señor a causa de nuestro clamor cuando llegue ese tiempo. Cuando nosotros estudiamos el momento en el cual, ¿por qué tanta persecución a los niños? Dijimos y pudimos evidenciarlo en las Escrituras, que nos indica la persecución a los niños el inicio de la gran tribulación. Nosotros estamos ya entrando, ya estamos dentro de la gran tribulación. Que serán 3 años y medio, no lo miremos desde el calendario. Tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que el Señor acortará esos tiempos. Miren, durante muchos siglos ha estado erigida el templo levantado el templo musulmán en Jerusalén. Levantaron otras para que oyen ese lugar por un corto tiempo. Aun cuando el mundo entero lo planee para una eternidad, para siglos y siglos, el Señor acortará los tiempos para que sea salvaguardado el pueblo del Señor, nosotros los que le seguimos. Entonces, el Señor acortará los tiempos de la tribulación, del gobierno de la bestia, de la adoración a la bestia, de la entrega al dragón, porque los impíos seguirán viviendo impíamente, mas nosotros los creyentes, este es un tiempo de resplandecer, es un tiempo de testimonio, es un tiempo de buscar la palabra, es un tiempo de refugiarnos en la oración, es un tiempo de manifestar a las naciones la verdad, es un tiempo de confrontación aún a precio de nuestra sangre, es un tiempo en que las tinieblas tienen que huir, no nosotros. Nosotros no huimos, nosotros manifestamos la gloria del Eterno en medio de las naciones de la tierra. Pero en este momento, la Jerusalén, el sitio en donde el Señor nos nos invitará un día a congregarnos con Él, está siendo hollada por las naciones de la tierra y consentida por los gobernantes de la tierra. Ese pisotea la tierra. ¿Qué nos está indicando allí también? Nos está indicando que el gobierno de la bestia también ya empezó. La manifestación de la bestia es la que se espera que se manifieste abiertamente. No significa que la bestia esté esperando para gobernar. Nos indica que ya empezó a gobernar, que ya está gobernando en las mentes de multitudes, que está gobernando en las mentes y en los corazones de los gobernantes de la tierra, y que ya todo el camino, como ya lo hemos visto hasta la fecha, está preparado. Pero también está preparado todo y vemos manifiesta la palabra del Señor de que se ha cumplido para la venida de Yeshua. Esa es la que nos debe concentrar. Yo no me concentro en la venida del anticristo, me concentro en la venida del único y verdadero Yeshua, el Mesías, el que viene en gloria y majestad a reinar con vara de hierro a las naciones de la tierra, pero para con nosotros, a reinar en el amor de un padre para con un hijo, de un hermano mayor para con un hermano menor, de aquel que entregó su vida por aquellos que somos nosotros que estaremos congregados con él. Es tiempo de buenas nuevas. Se acerca, ya empezó el tiempo de la tribulación, pero no es noticias de dolor para nosotros, son noticias de bendición, son noticias de buenas nuevas. Es el tiempo en el cual está más próxima la victoria de Yeshua que el día que creímos. Está más próxima la victoria de Yeshua que el tiempo en el cual fue escrito Apocalipsis. Este es tiempo de levantarnos y decir, gracias Señor, porque aun cuando no son 3 años y medio calendarios exactos, tú has acortado los tiempos para que tu gloria y la manifestación de tu presencia esté más rápido delante de nosotros y nosotros delante de ella. El tiempo del Señor está está marcado que ha cobrado celeridad en este último tiempo. Ven Señor, ven pronto, porque nosotros, tu pueblo, tu esposa, te espera, mi Señor, para vivir delante de tu presencia y disfrutar realmente de lo que es la auténtica bendición, porque nuestra auténtica bendición eres tú, Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Salvador. Yeshua, ven pronto, te lo rogamos. Gracias, Yeshua. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos, y hasta la próxima. Bendiciones.